Y ya hace 3 o 4 años parte de la programación de Malva es un evento que se llama Basofi y que es un festival de rarezas de la Filmoteca. La Filmoteca de Buenos Aires es una colección privada de cine. Privadas son todas prácticamente las colecciones que hay de cine en Argentina porque no hay Cinemateca Nacional. Solamente hay dos archivos públicos, uno en el Instituto de Cine y otro en el Museo del Cine, pero después la mayoría de las colecciones que hay son privadas. Y la de la Filmoteca es la que provee el material fílmico a los ciclos del museo, que es uno de los poquísimos lugares que quedan en la Argentina ya, que exhiben todo el material de archivo en fílmico. Esa posibilidad se clausuró con la pandemia y la cuarentena, y entonces hay un evento que hacemos ahí desde hace algunos años que se llama Basofi, como les decía antes, que es una muestra de películas raras, una muestra de películas que es muy difícil de pasar en cualquier otro contexto, que por desconocidas, porque la crítica tiende a hacer que la mayor parte de las películas que la gente sigue tengan un director célebre, entonces como no son de ningún director conocido, la gente no va, bueno, entonces inventamos con un amigo, Fabio Manes, una cáscara que es el Basofi, un festival que en la retórica es medio paródico, o sea, se ríe un poco de la retórica de los festivales más grandes, como el de Mar del Plata, como el de Buenos Aires, pero que pasa realmente en películas que nosotros entendemos que son muy buenas y también muy raras. Y este año lo vamos a hacer online. Eh, los últimos 3 o 4 años ya está en la programación de Malva y a partir de este año también desde Malva lo hacemos online, con la particularidad de que va a ser un poco como solían ser los festivales antes de la pandemia, es decir, cuando existían, que era uno tenía un horario y veía ahí la película. Bueno, la idea, a pesar de que es en YouTube, es un poco la misma. Las películas las vamos a liberar en ciertos horarios. En el sitio de Malva tienen toda la grilla con los horarios completos. Y no se van a quedar en la plataforma. Es decir, ustedes las pueden ver y en pocas horas las vamos a borrar. O sea, es un evento para que podamos juntarnos aún en la virtualidad, es decir, aún sin poder estar todos juntos en una sala, que parece que durante un tiempo no vamos a poder, pero podemos sí juntarnos en el mismo tiempo a ver la misma película. Y entonces esa es un poco la propuesta. Hay 2 o 3 películas por día, de acá, desde hoy, que empieza ahora a las 18, hasta el domingo 3. Dura lo mismo que duran los festivales normales, dura bastante, tiene un montón de películas, todas muy distintas entre sí. Ahí lo veo pasar al amigo Roger Cosa, que es mi cómplice en el programa que hacemos en televisión a la noche. Y bueno, no sé si alguien tiene preguntas o quieren saber algo específico de la programación del Basofi. Veo muchos dedos así, saludos. La programación completa la tienen, como les decía, en la web de Malva. Ahí tienen todos los títulos, pero día por día, en el Facebook mío o del Basofi, van apareciendo las películas que se van dando al día siguiente, ¿no? Así como para que tenga uno un día para saber de qué época son las películas que vamos a pasar. Son de todas épocas, pero, digamos, yo tengo 51 años, entonces para mí no son muy antiguas algunas, pero ponele, las más viejas son de la década del 20 y son mudas, y la más nueva debe ser del 80, creo que la más nueva es del 80. Se pueden ver en un canal de YouTube que se llama Basofi-medio online, se busca ahí el canal ese, te suscribís y el canal a medida que vamos posteando te va anunciando, posteando los estrenos, te va mandando una notificación. Pero si no, entras en el canal en cualquier momento cuando está por empezar la película, por ejemplo ahora en un rato a las 6 empieza una película extraordinaria que es un western
dirigido por Hugo Fregonese, que es un director, nació en Argentina, es el único director argentino que triunfó en Hollywood, y Fregonese se filmó con todos los grandes, las grandes estrellas del Hollywood clásico, y una de las mejores películas que hizo es La Redada, que vamos a ver a las 18, que hace mucho tiempo que no se puede ver bien en Argentina, ¿no? Nunca se hizo una retrospectiva completa de la obra de Fregonese, pese a que es un director nacional. La China está, preguntan, esa quiero ver. No, hay una japonesa de samuráis que va a las 22, que es muy buena también y se llama La Serpiente. Hay algunos cambios tuvimos que hacer sobre la primera grilla que mandé, unos 3 o 4 cambios, porque YouTube tiene unos criterios en relación con los derechos de autor que son rarísimos, son muy difíciles de entender, y entonces por las dudas, para no tener problemas, algunos cambios hicimos. Gracias por tener la mejor programación de cine de Buenos Aires. Bueno, gracias a usted por decirme cosas tan lindas. Usted es muy lindo también, seguramente. ¿Alguna recomendación fervorosa? Bueno, yo soy el que programó esto, entonces para mí las películas que vamos a dar son todas muy interesantes. Por ejemplo, la película de Samuráis que va a las 22 es una película que se ha visto muy poco, se llama La Serpiente, Orochi, y si uno ha visto películas de samuráis como las de Kurosawa, por ejemplo, y piensa que son están muy bien hechas y tienen muchos elementos en términos del manejo de la violencia y de la acción muy modernos, bueno, va a ver que todos esos elementos ya están en esta película que es de 1925. Entonces, a mí me asombró realmente verla la película. Saludos de Mendoza, saludos de Barcelona, bueno, lo mismo digo, saludos para todos, aunque no sé quiénes son y dudo mucho que sepan quién soy yo. Entran por YouTube directo, exactamente. En la web de Malva hay un link y si no también en el Facebook del Basofi o en el Facebook mío, Fernando Martín Peña, en cada anuncio de lo que damos al día siguiente está el link para entrar directamente. Se llama Basofi, Basofi con B larga y Z, y latina por supuesto al final, on-medio line. ¿Han pensado hacer una especie de Netflix de películas históricas por suscripción? Pensar sí, pero de ahí a tener los medios para hacerlo, eh, eh, hay un largo trecho. Ahí hay uno que me conoce porque dice Alegría sin fin, es verdad. Gente de Brasil que se suma acá al vivo, bueno, buenas tardes. Yo, entiéndanme, ténganme piedad, es la primera vez que hago esto. Veo pasar unos corazoncitos ahí al costado. Quiero creer que es algo positivo y que no me están puteando. El mejor documentalista del país. Yo nunca he hecho o sea, he hecho documentales, pero no tienen nada de artístico. Mi nombre, lo repito, sí, es Fernando Martín Peña. Soy historiador de cine y programador. Y soy el responsable del área de cine de Malva. Estamos promoviendo la inauguración del Basofi, que empieza ahora a las 6 de la tarde. ¿Cómo se eligen las películas de la programación? Bueno, el Basofi es una cosa que empezamos en el 2012 con Fabio Manes, que era un coleccionista y gran amigo con el que compartimos 30 años de relación. Entonces, los dos tenemos, no necesariamente eran gustos afines, pero sí yo creo que complementarios. Y cuando armábamos la programación, hacíamos un peloteo permanente, uno proponía una lista, el otro la otra, y juntábamos las dos cosas. Fabio murió en el 2014, entonces yo ahora tengo que hacer un poco medium, pero claro, nos conocimos tanto que yo lo hago fácil eso, que es ponerme a pensar, cuando yo imagino qué lista de películas sería ideal para mí tener en este ciclo, todo el tiempo estoy imaginando lo que me diría Fabio si viera esos títulos, ¿no? Cómo algunas me las discutiría, entonces las saco. O sea, me pregunto y me contesto yo mismo, asumiendo el lugar que normalmente asumía él. Así se programa. Por eso siempre lo pongo a él en la programación, aunque ya no está, ¿no?
¿Hay alguna película que se hayan vetado? Sí, todo el tiempo. O sea, uno proponía cosas y el otro decía, no, no vas a programar esa porquería. Y después buscamos entre los dos que hubiese, esto es más difícil de explicar, pero que hubiese la correspondiente variedad. Para los dos, el cine no tiene los límites de la crítica tradicional y aburrida. Es decir, a nosotros nos da placer mucho cine que no es canónico, es decir, que no está en las listas de las mejores películas, y a nosotros nos parece sensacional igual, y como nos parece sensacional y nosotros lo disfrutamos mucho, nos gusta mucho compartirlo. Entonces, y de todas partes del mundo, además, no solamente, por ejemplo, Hollywood o el cine francés, sino de todas partes del mundo. Entonces, como en todas partes del mundo hay rarezas que han quedado olvidadas por la historia, el Basofi lo que hace es hacer una especie de pantallazo, lo más abierto y general posible de todo eso, ¿no? Es decir, yo sé que hay, sobre todo cuando uno va a los festivales normales, una especie de ansiedad por ver lo nuevo, lo último de lo último, pero para mí, me parece que para cualquier cinéfilo, es nuevo aquello que uno no conoce, no importa en qué fecha se hizo. Porque hace rato que ya sabemos que una película no es mejor porque es más nueva, ¿no? O sea, donde es significante no hay pasado. Si las películas nos siguen, si son buenas, digamos, nos siguen emocionando o transmitiendo sensaciones sin importar el año en que se hicieron. Así que nos parece que muchas de estas películas, aún incluso algunas imperfectas, de tan raras que son, a uno lo dejan, vieron con los dibujos animados, esas escenas en donde el protagonista se le cae la mandíbula al suelo. Bueno, muchas de estas películas son para quedarse así mirando, pensando, no puedo creer lo que acabo de ver, no puedo creer lo que estoy viendo, ¿no? Tener esa sensación es lo más normal en el Basofi. Alguien dice totalmente de acuerdo, no sé a qué se refiere, espero que sea esto y se lo agradezco. Una persona dice, por Dios, qué mediocres. También se lo agradezco porque se ha tomado el trabajo ahí de tipear esa idiotez para que yo la lea con muy mala leche, que bueno, desde luego implica un esfuerzo y hay que agradecer. ¿Cómo es el tema de los derechos? La verdad que yo pensé que sabía, pero con YouTube la verdad es que noto que sé bastante menos de lo que yo pensaba, o que YouTube tiene, como decía antes, unos criterios rarísimos para definir qué películas tienen derechos o no. En principio el tema de los derechos es un tema complejo que hay que estudiar, porque uno puede tener los derechos de explotación de una película en un país y no en otros, por ejemplo. Eso es lo más normal. Tener los derechos universales de una película es medio raro. Lo tienen distribuidoras y tal. Y entonces cuando uno quiere hacer pública una película, en este caso que estamos trabajando en un festival sin presupuesto, ¿no? O sea, no tenemos para pagar derechos, la programación del Basofi hay que hacerla con todo material que está en lo que se llama dominio público, es decir, que cualquiera puede usar esa película. Bueno, se supone que yo sé de eso y normalmente la embosco. Hubo instancias mientras estábamos subiendo el material que me dieron la pauta de que YouTube tiene otros criterios que no son los universalmente aceptados. Entonces ahí estamos viendo cómo, por eso cambiamos, hay 3, 4 películas que las cambiamos y ya está todo bien, parece. No, espero que no tengamos ninguna sorpresa en lo inmediato, pero bueno, donde nos objetaron una película la cambiamos por otra, en general de tema similar, para poder mantener esa estructura total de festival de la que hablaba antes. Gracias por hacerme descubrir a Nicolás Rey. Bueno, no tiene por qué. Muchas gracias por compartir con toda la alegría sin fin. Bueno, gracias a ustedes. Sí, va a haber otros presentadores. Yo presento algunas películas, otras las presentamos Fabio Manes y yo. Como les decía, Fabio falleció en el 2014, pero nosotros hicimos durante muchos años un programa de televisión juntos. Y entonces hay muchos de los copetes que hicimos para el programa, que yo creo que ya ni el canal los tiene, pero yo los tengo. Entonces, muchos de esos copetes van a aparecer presentando las películas de las que hablábamos ahí en el programa. Y para mí es una alegría, porque por ejemplo eso es algo que yo nunca pude hacer
en vivo, cuando todas las veces que hice el festival en fílmico, porque ya no está Fabio. En cambio, una ventaja de la virtualidad, alguna tenía que ver, es que Fabio va a estar de cuerpo más o menos presente en el Basofi. Y creo que estaría muy contento de estar. Además de Fabio, hay presentadores especiales invitados. Tenemos realmente muy importantes historiadores de cine, restauradores de distintas partes del mundo, que han no solamente aceptado cedernos gratis las películas, sino que además han aceptado hacer una pequeña intro grabada que han mandado. Las estamos subtitulando ahora porque obviamente están en inglés. Peter Bagrov, un historiador ruso extraordinario, el hombre que más sabe de cine ruso en el mundo. Eddie Muller, el gran Eddie Muller, el hombre que rescata películas policiales negras que no solamente son norteamericanas, sino que también ha conseguido mucho dinero para rescatar películas argentinas. Ustedes saben que el cine argentino es un desastre en términos de preservación. Entonces, un tipo como Eddie, que se interesa por las películas policiales que se hicieron acá y pone realmente un montón de dinero para restaurarlas, es un tipo que merece un monumento, y por supuesto todo nuestro reconocimiento va a estar en el Basofi. Rob Byrne, que es el director, el presidente del Festival de Cine Mudo de San Francisco, un gran tipo también y un restaurador muy importante, también nos cedió una película y también va a presentar la película en el festival. ¿De qué hora hasta qué hora van a estar las transmisiones? No, sí, esto es lo que decíamos antes. Las películas se van a habilitar en los horarios que dice la grilla. Por ejemplo, La Redada, que de la que hablábamos recién, se habilita a las 18 horas. Y va a estar online poco tiempo. O sea, el tiempo suficiente como para verla una vez. Después ya la vamos a bajar de la plataforma. Para que siga siendo como un festival. Es decir, uno tiene que reservarse el horario para ver la película. La vamos a tener un tiempo, digamos, pero no más de la medianoche de hoy, por ejemplo. Como para poder verla una vez y nada más. Incluso porque también por un tema de autorizaciones. Algunas de las películas que nos las han cedido gratuitamente por una función. Entonces también tenemos que honrar eso, respetar eso. Sobre La Redada, sí, La Redada lo comentaba recién, es un western que hizo Hugo Fregonés en Hollywood, con un elenco increíble, porque en la película están Van Heflin, que era un gran actor del Hollywood clásico, del Hollywood de esa época, un tipo al que uno le creía siempre. Está Anne Bancroft, la mujer del graduado, no la chica que era Catherine Ross, sino la mujer madura que seduce a Dustin Hoffman, esposa de Mel Brooks, por otra parte, un dato no tan conocido, pero que fue así. Y después están, para los que veían series de televisión en los 60 y 70, Claude Atkins, que era el sheriff Lobo, Peter Graves, Misión Imposible, y el gran Lee Marvin, que en esa época todavía hacía papeles de reparto, papeles secundarios, y que enseguida pasó a ser protagonista, y que ha sido para mí uno de los actores más carismáticos del Hollywood de los 60 y 70, ¿no? Es un western de suspenso esencialmente, raro porque está ambientado en la Guerra Civil Norteamericana. Estados Unidos le tiene el cine norteamericano de la época clásica siempre tuvo medio miedo a tratar a fondo temas de la Guerra Civil. Cuando lo ha hecho, en general ha tenido grandes fracasos. Hay alguna excepción, por supuesto, Lo que el viento se llevó, pero Lo que el viento se llevó es un melodrama pasional ambientado en la guerra, con la guerra como marco. Esta película es sobre la guerra y es distinta, y básicamente implica a un grupo de un bando que toma con muy pocas personas un pueblo que pertenece al bando contrario, y es puro suspenso. La película es extraordinario, además para los argentinos. Fregonese metió un guiño ahí, vinculado con el 17 de octubre, que no se lo quiero adelantar, pero lo van a ver en la película. No sé si hay más preguntas. El día que paralizaron la Tierra, ¿no? La vieja, no la de Keanu Reeves. Sí, no sé qué pasa, pero gran película.
Creo que a partir de este momento que nos toca vivir, el cine deberá replantearse a la hora de guión. La gran mayoría de las películas quedaron de época hoy. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué sé yo? En general yo me escapo a los dogmatismos. Deberá ser tal cosa, deberá ser tal otra. Yo no lo sé. Para mí sí es importante que toda película que se pretenda buena esté basada en un guión previamente bueno. Es decir, como decía el maestro Martínez Suárez, es imposible que una película buena si un guión es malo. De todas maneras, y con todo respeto por la figura de Martínez Suárez, yo creo que, por ejemplo, en el Basofia hay un giallo en particular. Un giallo es un policial italiano. eh, los italianos hacían policiales muy sacados, muy deformes, digamos, con una gran imaginación visual, muy disparatados, en donde la verdad es que el guión, si uno lo piensa escrito el guión, o sea, donde te parás a pensar en el guión de esas películas, te caes adentro de un agujero. No, no. ¿Y por qué son buenas? Bueno, porque el estilo con el que están filmadas es extraordinario. Tienen esta característica que yo mencionaba antes, que es sorprenderte todo el tiempo, con explosiones de color, con lugares rarísimos en donde deciden meter la cámara, pero que son pertinentes porque muestran algo que vos no habías visto, con toda clase de ideas formales, innovadoras, ¿no? Innovadoras. Esta es una película, se llama Una Suraltra en italiano, y acá le pusieron Una historia perversa, que está hecha en el 69 además, y en San Francisco, plena psicodelia. Bueno, no diría que es una película psicodélica, pero que hay muchos recursos que el director toma de ese movimiento y los mete de manera totalmente desprejuiciada en la película. Son muy hermosas las películas que son así, porque uno ve una sensación, tiene una sensación de libertad, que evidentemente el realizador tuvo, que por lo menos a mí me da mucha felicidad, ¿no? Ser sorprendido todo el tiempo por cosas, pese a que la trama, vieron que hay una diferencia entre historia y relato, ¿no? Es decir, la historia es el cuentito, pero el asunto es cómo se cuenta ese cuento. Y ahí el realizador, digamos, realmente puede hacer milagros, ¿no? Esa va mañana, Una historia perversa va mañana, creo que a las 21. Pero miren la grilla porque ahí está todo bien detallado. Disfrutaba mucho de tus clases, proyector incluido. Sí, esto hace referencia a que yo doy clases en varios lugares, en La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, en la ENERC, eh, y siempre doy clases con fílmico. Entonces a todas las clases yo llevo el proyector. Obviamente esa posibilidad ahora quedó obturada, no sabemos por cuánto tiempo, pero a mí me parece muy importante que, sobre todo la gente joven, la gente que está estudiando cine, que se ha criado los últimos 20 años, 25 años, ha estado dominado por la imagen digital, ¿no? Es decir, la imagen que uno puede ver en la pantalla de su casa. Lo cual no está mal, porque en términos de difusión lo digital es extraordinario. De hecho, podemos tener esta charla gracias a esta tecnología, podemos ver el Basofi gracias a esta tecnología, podemos acceder a casi toda la historia del cine gracias a la tecnología digital. Cuando yo estudié cine en los 80, tenías que leer sobre películas que sabías que no ibas a poder ver nunca. Entonces, en todo eso yo estoy fantásticamente de acuerdo con lo digital. Ahora, dicho esto, me parece que una persona que la única experiencia de relación con el cine que ha tenido hasta ahora es lo digital, también tendría que tener la posibilidad que nosotros sí tuvimos, que es la de apreciar el cine, tener la experiencia del cine en fílmico, porque así se va a dar cuenta que la imagen fotográfica tiene una textura completamente distinta que la imagen digital. La luz parece venir de otro lado, los colores son diferentes. Cuando uno ve una película en blanco y negro, la intensidad dramática de las luces y las sombras es muy distinta a la imagen digital, que medio que plancha todo en grises. Es muy difícil tener negros plenos en la imagen digital que funcionen. En fin, hay una serie de variaciones en relación con la imagen que uno las percibe si tiene la oportunidad de ver fílmico. Ahora, si está todo homogeneizado en lo digital, nunca uno puede tener la otra experiencia para comparar, ¿no? Entonces por eso me parece importante
preservar algunos espacios, no negarse al avance digital, pero preservar espacios en donde el que quiera pueda ver las películas tal como se hicieron, ¿no? El que ve Casablanca en video, en digital, en lo que fuera, está fenómeno, pero está viendo tiene que saber que está viendo una traducción de la película. Es como cuando uno traduce un idioma a otro. Algo en el medio se pierde. Por más erudito que seas en los dos idiomas, siempre alguna cosa se pierde por las especificidades de cada idioma. Bueno, las diferencias entre el fílmico y el digital son similares, digamos, si me disculpan la analogía, ¿no? Las películas son digitalizadas del fílmico tuyo. No, algunas sí, va a haber algunas películas que vienen directamente de los fílmicos que están acá. Otras las hemos conseguido por ahí y otras, como decía antes al principio, nos las han dado la gente que las restauró en otros lugares. Claro, hay gente que me festeja algo, pero yo a esta altura ya no sé ni qué es. Alguien dice, ja, 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 totalmente. Bueno, me pongo contento con usted. Pero ya no sé a qué, qué se celebra. No sé si quieren saber puntualmente algo más o si hay alguna pregunta que se me pasó mientras hablaba y no leí. ¿A cuántos estamos de una cinemateca? Para que tengas una idea, hay una ley, que es la ley de Cinemateca Nacional, que la impulsamos con un grupo que organizó en su momento Pino Solanas. La ley se sancionó, o sea que es ley nacional en el 99. 11 años nos costó lograr que se reglamentara. En el 2010, Cristina firmó la reglamentación de la ley. Y desde entonces para acá no pasó más nada. O sea, pasaron ya, como ustedes saben, desde el 2010 acá, dos gobiernos de signo distinto y la Cinemateca sigue sin estar. Y sin estar tampoco en las prioridades, porque acá lo que falta es que, sobre todo, es raro, ¿no? Pero lo que voy a decir, pero créanme que es así. Cuando uno dice falta una cinemateca, hay un montón de cinéfilos que enseguida entienden la importancia de tener una cinemateca. ¿Saben quiénes no lo entienden como una prioridad? La gente que se dedica al cine, curiosamente. Los realizadores y los productores son los que más se han opuesto a que el instituto ceda fondos para preservar las películas que ellos mismos realizan. No todos, por supuesto, estoy generalizando, ¿no? Pero la mayoría no terminan de entender lo importante que es. A la mayoría le parece que tener la película en digital es tener la película para siempre. ¿Y saben qué? Lo digital, y esto no es una opinión mía, es fáctico y es así. Lo digital no es un formato de preservación, lo digital sirve para difundir, no para preservar. No para preservar. Entonces, muchos de estos tipos se van a encontrar con que de acá a 10 años, 15 años, esa película que guardaron en un pendrive, en un disco rígido, no la tienen más, y con la pérdida de la película se pierde el esfuerzo y el dinero que costó hacerla. Así que ya me estoy imaginando lo que van a gritar en su momento, y espero que eso sirva, aunque sea dramático, para que empiecen a ayudar a que el proyecto funcione. Lo que le falta en este momento al proyecto para mí es el apoyo, el proyecto de Cinemateca Nacional me refiero, es el apoyo del medio cinematográfico, es decir, que los realizadores y los productores se carguen al hombro el proyecto como nos lo cargamos los historiadores en su momento. ¿Qué nos puede decir de Hugo Fregonese? Bueno, Hugo Fregonese nació en Mendoza, vino a Buenos Aires. Es muy curiosa la historia de Fregonese, la verdad. Hay un libro muy interesante, Diego Curubeto, que fue el primero que investigó a fondo la filmografía de Fregonese. Y sobre todo su biografía, que tiene todavía algunos datos oscuros. Fue un hombre que se la pasó escapándose. No sabemos de qué, él mismo. Yo hablé, me acuerdo, con René Mujica, que había trabajado con él. Y René decía que Fregonese la palabra exacta era un desarraigado. O sea, un hombre que de Mendoza se vino a Buenos Aires. De Buenos Aires se fue a estudiar a Estados Unidos. Volvió a Buenos Aires. Trabajó en la industria cinematográfica argentina, primero para los estudios Pampa y después para un estudio muy particular que fue Artistas Argentinos Asociados, que entre otras cosas hicieron La Guerra Gaucha y otras tremendas películas del cine nacional.
Después él solo hizo una obra maestra del policial argentino que se llama Apenas un delincuente. Metro Goldwyn Mayer estuvo un año rechazando los proyectos que la Metro le mandaba, o sea, tenía temperamento el tipo, y finalmente terminó aceptando una película independiente del productor Stanley Kramer, el mismo de A la hora señalada, ¿no? Para que sepan quién es. Y del Mundo está loco, 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 y de un montón de películas. ¿Sabes quién viene a cenar? Un productor importantísimo del Hollywood de esos años. Para él filmó Mis seis presidiarios, una obra maestra del cine social de esos años, muy poco vista en la actualidad. Y después trabajó para todos los estudios importantes y para muchos productores independientes. Pero una lista rápida de las estrellas con las que laburó. Bueno, acá ya les mencioné en la redada a Anne Bancroft, a Peter Graves y a Lee Marvin, pero trabajó en Viento Salvaje con Gary Cooper, Anthony Quinn y Ward Bond y Barbara Stanwyck. Trabajó en Mis seis presidiarios con Charles Bronson. Trabajó con Jack Palance en Man in the Attic. Y si se pone, trabajó con James Mason, la primera película que hizo James Mason en Estados Unidos, después de venir de una carrera muy exitosa en Inglaterra, fue con Fregonese. Y así, o sea, si ustedes miran la filmografía de él, trabajó con Sid Charisse, trabajó con Ricardo Montalbán, la filmografía con Edward G. Robinson, uno de los grandes creadores de la figura del gángster en la década del 30, es decir, todas estrellas de primerísimo nivel. Y sin embargo, Argentina todavía le debe una retrospectiva completa de su obra. Jamás, yo he intentado juntar varias películas, hemos hecho en algún Bafisi, me acuerdo, una retrospectiva parcial, pero una retrospectiva completa de su trabajo no se ha hecho nunca todavía acá en Argentina. Una verdadera vergüenza. Después de Hollywood se fue, no sé, se sintió incómodo en algún momento, lo del desarraigo que decíamos antes, y se fue a trabajar a Europa, donde hizo películas no tan buenas, pero siempre con perfil bastante alto. Y después volvió acá a la Argentina, y murió acá, bastante olvidado. Tuvo la suerte, sobre el final de su vida, que la Cinemateca Francesa le dedicó un homenaje, una retro completa, y lo llevaron a él a Francia a verla, ¿no? Por suerte, porque si no hubiera muerto olvidado y hubiera sido muy injusto, realmente. ¿Cómo se preservan entonces las películas filmadas directamente en digital? Bueno, es un tema largo de contar, pero hay dos maneras. Una, pasarlas a fílmico, que es la más cara, y la otra, entrar en la lógica del digital. Hay industrias que ofrecen un sistema supuestamente seguro, pero que igual va cambiando, como cambia todo el tiempo la tecnología. Vieron que la tecnología digital todo el tiempo. Entonces, vos a una versión más nueva del LTO. Y entonces, ¿qué logran los tipos así? Que vos gastes plata todo el tiempo en algo que antes lo pagabas una sola vez y ya estaba, ¿no? Entonces es bastante complicado el tema. ¿Cuáles de las películas del cine argentino serían necesarias para entenderlo y tener un primer acercamiento al cine argentino? Qué sé yo. Yo creo que para acercarse al cine argentino hay que ver por lo menos 100 películas. Digo, soy un poco ambicioso. Qué sé yo, elegir 10 de cada década y verlas. Me parece que simplificar desde luego es más fácil y uno tiene la sensación de que conoce, pero no conoce. Un recuerdo hermoso de la proyección de Dolores la Gitana. Sí, señor, sí, señor. Esa es una gran película y si te fijas, es una película de Fregonese, está mencionando una de las películas que hizo Fregonese en Europa, que anticipa, tiene un recurso que anticipa algo que después hizo Tarantino en Bastardo sin Gloria, que es usar la película de nitrato como mecha para prender fuego a algo, ¿no? Lo hizo primero Fregonese en Dolores la Gitana. Muy bien, señor. Bueno, ¿algo más? Mis tres favoritas de John Ford, muy difícil, porque John Ford era muy capo. Te voy a nombrar una favorita que normalmente no está entre las favoritas de nadie, pero es que a mí me encanta esa película, me encanta. La vi de chico por primera vez con mi viejo, y a los dos nos gustaba mucho, que es
El aventurero del Pacífico, Donovan's Reef, la que hicieron John Wayne, Lee Marvin, Jack Warden en las islas de los mares del sur. No es convencionalmente una de las consideradas mejores, pero es una película de tanta alegría de ver, con tanto humor y con una sensación de libertad tan hermosa que a mí siempre me conmueve. Pero por supuesto toda la filmografía de él, estamos hablando de uno de los más grandes genios que tuvo el cine, ¿no? Son y 34, bueno, digamos 5 minutos más, a ver si aparecen algunas preguntas que podamos responder rápidamente en relación. Estamos hablando sobre el Basofi, que va a empezar a las 18 horas con la película de Hugo Fregonese, La Redada. Después sigue a las 20 con el rescate de un programa que hicimos con Fabio Manes en el año 2007, en el que explicamos con un montón de fragmentos qué cosa es el exploitation, que es un término que los que saben de cine bizarro y qué sé yo usan mucho, pero que es difícil de definir. Bueno, nosotros lo definimos con ejemplos. El sensacionalismo en el cine sería. ¿Qué es el sensacionalismo? Bueno, es un programa de 1 hora en donde Fabio Manes y yo lo explicamos. ¿Podés dejar grabada esta charla? Quiero creer, no quiero hablar por ellas, pero quiero creer que las responsables de comunicación del Malva la están grabando. No sé si es así, pero eso me dijeron ayer. No vi La Cacería, no la vi. ¿Cuál fue la última película que viste que te conmovió? Y qué sé yo, no sé, pero todo el tiempo, o sea, uno está, yo creo que uno ve películas para conmoverse justamente, así que te diría que es bastante fácil eso. ¿Cómo conocí a Manes? A Manes lo conocí en la ENERC, que en ese momento se llamaba CERC, y que es la Escuela Nacional de Cine del Instituto. Él había entrado un par de años antes que yo en ese momento, te estoy hablando año 87. La ENERC estaba desfinanciada, ustedes recuerdan lo que fueron los últimos años de Alfonsín y la inflación que cada vez aumentaba más. La sensación que vos tenías estando adentro de la escuela era que no solo que no ibas a poder filmar nunca, sino que si se quemaba una lamparita nadie te iba a cambiar. Entonces estábamos todos dando vueltas y la escuela hacía lo posible para darnos clases con lo que fuera. Por ejemplo, me acuerdo que lo invitaron para otra cosa a Robert Wise, el director de La Novicia Rebelde, de Amor sin Barreras, vino a la Argentina y entonces lo llevaron a la escuela para que nos diera una especie de clase magistral. Nosotros estábamos entusiasmados y era una forma de distraernos para que no pidiéramos filmar, porque la mayor parte, yo no, pero la mayor parte de los alumnos que estaban ahí en ese momento querían filmar, querían hacer películas y la escuela no tenía recursos, no tenía con qué. Y en un encuentro de estos, yo no me acuerdo, creo que fue una masterclass de Pascal Bonitzer, un gran crítico y luego muy prolífico guionista del cine francés. Se me sentó al lado de este tipo, Fabio era enorme, medía 1,90, no sé cuánto medía, y me dijo, así que vos tenés una copia del Hombre sin brazos con Lon Chaney. Y yo dije, sí, en video tenía la copia. Y entonces yo soy coleccionista también, me dice. Bueno, así empezamos a charlar. O sea, de inmediato nos dimos cuenta que teníamos afinidad. Entonces él me contó que para comprar películas ponía avisos en una revista que había en ese momento, que creo que no existe más, que se llama Segunda Mano. Yo la consultaba la revista para comprar películas también, y que yo compraba afiches y no sé qué. Entonces empezamos a comprar juntos. Y me acuerdo que empezamos a ir a la casa de que hay varias aventuras tremendas porque íbamos a unos lugares que yo francamente no sé cómo los encontrábamos, en donde uno lo que sí verificabas en esas excursiones era la cinefilia de mucha gente impensada, es decir, gente que por ahí evidentemente no tenía ni para pintar la casa, adentro tenía un montón de películas guardadas. Este ha sido siempre un país muy cinéfilo, con muchos coleccionistas insospechados. Y bueno, y ahí te vendían los tipos películas que se habían cansado de ver, que estaban en un estado deplorable, pero para nosotros eran el santo grial, porque no se podía ver el cine en esos años. Recién estaba empezando el VHS,
lo digital no existía. Así nos conocimos con Fabio y después hicimos un montón de cosas juntos, ¿no? Bueno, si no hay más, interesante todo, que es una forma de decir muy lindo todo, creo que ya estamos como para cerrar. ¿Qué película vi muchas veces y me sigue moviendo hasta las lágrimas? Bueno, Música y Lágrimas, de Glenn Miller Story, la gran película de Anthony Mann sobre Glenn Miller, con el maestro James Stewart. Me encanta esa película, me encanta, la puedo ver todo el tiempo. Hay muchas, así no es la única, pero hay muchas películas que puedo ver así, como esa, sin parar, me las sé de memoria, las recito mientras estoy viendo, pero sí. Son todas 35. No, las películas del Basofi necesariamente tienen que estar en digital porque se ven a través de la plataforma de YouTube. Algunas las tenemos en 35, sí, pero esta vuelta hemos tenido que hacer todo en digital por las circunstancias. Alguien grita, no, no sé qué quiere decir. Mi opinión sobre el cine de Latinoamérica es irrelevante, no le importa a nadie, no te preocupes. Bueno, una pregunta más y cerramos ya. Ya estamos, son -20, aparte tengo que ver si la gente va efectivamente al Basofi. ¿La podés repetir así la noto? ¿Cuál? Exacto, la cuenta Cine en Papel Archivo comparte afiches de la colección de Manes. Sí, sí, y es impresionante esa cuenta de Instagram. Los afiches, hay de todo. La maneja un capo de los afiches que es Matías Gil Robert. Sabe mucho, ese tipo que más sabe de afiches en Argentina, y aparte uno ve en las publicaciones el amor que le tiene al tema porque están puestos con un cuidado y con un cariño, además las descripciones son verdaderamente eruditas, es fantástico ese espacio que abrió. Las aventuras de Imanes. No, hay algo, y lo empezamos a escribir, lo empezamos a escribir. Empezamos a escribirlo como diario de la Filmoteca. Pero bueno, Fabio murió y yo seguí el diario de la Filmoteca y lo seguí ya por la mía, sin la colaboración de él. Y hay varias historias juntos que están contadas allí, por supuesto, pero no es una... no, ojalá hubiera podido ser, pero no es un libro que hubiese conjunto, ¿no? Por desgracia, me hubiera encantado que lo fuera. Ese libro lo tiene Random House y en algún momento lo editarán. Como ustedes saben, en este presente es muy difícil saber cuándo van a suceder las cosas, pero bueno. ¿Alguna película aclamada que no te conmueva? Sí, es medio polémico lo que voy a decir. Cinema Paradiso. A mí no me... Hay mucha gente que se siente identificada con la película y qué sé yo, y a mí me gusta mucho más para hablar de cierta extinción del cine. Esa película me parece, no sé, no me gusta. Me gusta mucho más una película que al mismo tiempo casi hizo Ettore Scola, que se llama Splendor. Esa película sí me conmueve, ¿ves? Mientras que Cinema Paradiso a mí me parece como que apela a la emoción de una manera media fácil. No sé, no le puedo entrar nunca. Es un problema mío, evidentemente, ¿no? Lo mejor del giallo italiano es muchísimo, hay muchísimas. Si algo fue el giallo, si algo fue la industria italiana de género, los spaghetti western, los giallo, las películas imitativas de películas que hacían los yankees, si algo fue, es prolífica. Entonces hay muchísimo ahí para descubrir. Y a mí me parece genial eso, ¿no? Homero Alsina Tevenet, parafraseando un escritor, dijo, el cine es un mundo ancho y ajeno. Y es fantástico que así sea, es fantástico que así sea. Por eso siempre les digo, las listas de las 100 mejores películas, de las 10 mejores películas, no sirven, porque siempre hay un montón de películas por fuera de esas listas que tienen el mismo potencial emocional sobre nosotros. Y las listas lo que hacen es un recorte que nos impide ir a ese afuera, ¿no? Entonces es fantástico para mí salir a descubrir, dejarse sorprender por esa cosa enorme que está allí, que uno no sabe, y me encanta no saber de cine, realmente. Yo sé un poquito, es mucho más lo que no sé, digamos, y me encanta que sea así, porque entonces quiere decir que tengo muchos años todavía
para seguir descubriendo y emocionándome con las películas. Bueno, y con esta reflexión sonsa final, los dejo, les agradezco mucho la compañía, les recuerdo que el Basofi está en el canal de YouTube Basofi Online, y que va a durar hasta el domingo 3 de mayo. Otra vez, muchas gracias por acompañarme en este vivo, mi debut en estas cosas. Espero encontrarlos, aunque sea virtualmente, viendo las películas del Basofi.